Hola a todos, mi nombre es Camila García y el nombre de mi compañera de estudio es Jamie Vega. Vamos a hablar un poco del tema que abarca el capítulo La aparición de una ciencia, Petty, Cantillon y los fisiócratas, del libro Historia de la teoría económica y su método. Para ello debemos entender un poco más qué es la fisiocracia. Bien, la fisiocracia es una escuela del pensamiento económico que se desarrolla en el siglo XVIII, cuando el mercantilismo comenzó a tener un contenido menos confuso y más abierto. Recordemos que en el mercantilismo vemos cómo el poder del Estado puede ejercerse en el medio económico. Bien, esta escuela afirmaba la existencia de una ley natural donde el sistema económico estaría funcionando bien y estaría totalmente asegurado sin intervención del Estado. El término proviene del griego y quiere decir gobierno de la naturaleza. Al considerar los fisiócratas que las leyes humanas debían estar en armonía con las leyes de la naturaleza, los autores tenían una aceptación franca del laissez-faire, refiriéndose a una completa libertad en la economía. Todo enfocado al libre mercado, la libre manufactura, bajos o nulos impuestos, libre mercado laboral y mínima intervención de los gobiernos. Aunque esta fue una escuela nacida en Francia, voy a hablar un poco de las raíces irlandesas que tiene este movimiento político. Los fisiócratas William Petty y Richard Cantillon fueron figuras principales de transición en la época mercantilista y liberal de la que hablábamos. Sir William Petty llamó a su método de investigación económico aritmética política, donde sus investigaciones no debían estar orientadas a la construcción de un sistema general de conocimiento, sino más bien a formular soluciones para los problemas prácticos. Este método también intentaba separar la moralidad de la ciencia. Petty también decía que cada problema económico con el que nos enfrentamos en el mundo real debe considerarse como una parte integrante de un conjunto mayor, no como un fenómeno independiente. Este topo de pensamientos llevó a Marx a nombrarlo como fundador de la economía política moderna. En su pensamiento sobre el dinero, Petty reconoce que el dinero tiene tres funciones, que son patrón de valor, medio de cambio y depósito de valor. Sin embargo, lo veía más como medio de cambio que cualquier otra función, ya que por su variación de acuerdo a la oferta y la demanda, no constituía una medida absoluta del valor. Pero en sí, la principal contribución de Petty a la teoría monetaria fue su uso del concepto de velocidad de circulación, donde la relacionaba con factores institucionales como la amplitud de los periodos de pago a salarios, rentas e impuestos, sosteniendo que la velocidad de circulación del dinero aumenta cuando el periodo de pago se reduce. Acerca del valor, Petty nos expresa que el trabajo es el padre de la riqueza, pero que la tierra es la madre, teniendo en cuenta la relación tierra-trabajo equivalente a la capacidad productiva entre estos factores, aunque definitivamente su mayor logro fue el de introducir un cambio decisivo en el método económico. El señor Richard Cantillon, quien fue ciudadano francés, publica un ensayo sobre la naturaleza del comercio que en general representa el estado del arte de la economía antes de Adam Smith. Bueno, como tal, Cantillon trataba de descubrir principios básicos y empieza a tratar el crecimiento de la población como medio económico, desarrollar una explicación económica de la localización de las ciudades y núcleos de producción, hallar el precio de equilibrio, el análisis de precios en el comercio y flujos de renta. Para Cantillon, la economía es un conjunto interrelacionado de partes que funcionan de modo racional, teniendo en cuenta que la economía se ajustaba constantemente a los cambios básicos de la población y otros factores que dependen de ella. Posteriormente, debido a la importancia en este ensayo, lo empezaron a llamar la cuna de la economía política. El trabajo de Cantillon destacaba la visión del mercado y su funcionamiento, la importancia del empresario en la actividad económica y la variación de la oferta de dinero en la economía. Para él, la economía era un sistema de mercados que funcionaban alcanzando un equilibrio donde la población dependía del mercado de acuerdo a sus necesidades. La estructura que presenta el sistema económico de Cantillon es jerárquica. Los terratenientes ocupan el estrato superior del orden económico y social, y se les representa como financieramente independientes, aunque su renta procede de los habitantes de un estado, aunque pone al empresario en un estrato medio. Dice que son muy importantes ya que son aquellos que equilibran la oferta y la demanda y son quienes reaccionan a los precios del mercado, viendo la economía como una red de intercambios recíprocos, demostrando cómo los planes inicialmente incompatibles de compradores y vendedores se hacían mutuamente compatibles a lo largo del tiempo en cuanto al trabajo, hacía que la población estuviera en constante movimiento. Para Cantillon la competencia era una rivalidad por la obtención de clientes.
Sin embargo, era factor de personalidad del empresario, ya que ellos son de acuerdo al estado del mercado. Ellos siempre de alguna manera conocen el riesgo de oportunidad que proviene de su actividad, también sabiendo que ellos son compradores y vendedores, convirtiéndose en clientes y empresarios a la vez. Esto lo llama competencia también por la capacidad de elegir quién le vende. En conclusión, su investigación fue relevante para la economía debido a su teoría monetaria, como habíamos hablado anteriormente. En esta parte de los heraldos del liberalismo, Bois-Guilbert y los fisiócratas inicia la lectura mostrando que en el siglo XVII hay descenso de la producción y de la renta nacional como producto de las guerras y las decisiones poco convencionales del rey Luis XIV. Bois-Guilbert en este momento planteó un análisis de problemas económicos específicos, reconociendo, al igual que Petty, que el dinero no es importante sino su capacidad de circulación. Fue uno de los primeros autores que reconocieron la importancia de la velocidad de circulación y los sustitutos del dinero que son claves para el bienestar nacional. También argumentó acerca de la primacía agrícola para comercializar productos alimenticios, ya que esto estabilizaría los mercados nacionales, aunque también sugeriría, incluso sin importar el hecho de que estaría faltando al principio del laissez-faire, que el gobierno debía intervenir en el precio de los granos cuando éste alcanzara un nivel conveniente. Toca un poco el tema acerca de los flujos de renta y su concordancia con el también fisiócrata François Quesnay, estableciendo que el precio de las cosas encarece al momento de cambiar la moneda. En el momento de crisis, Pierre también expone la idea de los altos impuestos que generaba la nación, como la TAE, la SAES y la douane. Y en materia de reforma fiscal, los fisiócratas reflejaron en gran medida los mismos intereses que Bois-Guilbert, de que defendía la eliminación del carácter regresivo de los impuestos y una distribución más equitativa de la carga tributaria, ya que de gran manera se estaba viendo afectado el trabajo del agricultor y empresario. Así que la idea era como tal generar un nuevo sistema financiero natural y sin opresión, partiendo de la filosofía del derecho natural y teniendo en cuenta el concepto de economía de la época, donde partían de la observación metódica, uniendo cada hecho con su causa para crear un sistema basado en un modelo teórico para mejorar la solidez de un país que se encontraba en un alto proceso de civilización. Era increíble la idea de determinar el por qué la nobleza y el clero no debían pagar impuestos. En la teoría fisiócrata encontramos la idea de la relación del desarrollo económico de un país con el flujo de renta y el gasto, donde fácil y evidentemente quien aumentara el flujo circular era coherente con el crecimiento económico y quien no lo hacía lo limitaba. Para los fisiócratas la máxima productividad provenía de la agricultura, aunque no lo tomaran como una realidad, ya que el verdadero significado de riqueza provenía de un producto procesado, porque las diversas industrias manufactureras llamarán el producto neto, que es lo que Quesnay explica en la tabla económica, al momento de expresar, a partir de la división de las clases sociales, como la agricultura, a pesar de generar costes para mantener y labrar la tierra, genera riqueza a diferencia del gasto, ya que poseen las empresas fabriles al momento de manufacturar y los terratenientes para sostener su alimentación y su clase para la compra de productos manufacturados. Ahora bien, de acuerdo a la política fisiocrática, Quesnay, al igual que Cantillon, estaban convencidos de que capital a la agricultura era la única forma de obtener un producto neto imponible, de manera que el gravamen debía ser un problema del terrateniente y no del agricultor, al igual que la renta de la tierra, pero para ello no tendría que haber intervención del gobierno, ya que ellos impedían el libre cambio de los productos agrícolas. A continuación veremos cómo estaban divididas las clases en ese momento. Ya hablamos un poco de la clase agrícola, ahora vamos a hablar un poco de la clase estéril. Que a diferencia de la clase agrícola, la clase estéril para los fisiócratas no producían un excedente como producto de la producción, sino que en cambio, en condiciones de libre competencia, no se generaba ningún excedente. En cambio, cuando había monopolio, era la única forma de sostener la existencia de un excedente de valor por encima de los costos necesarios para producir, cosa que actualmente es considerado como un error, ya que la competitividad es la que impulsa a la circulación del producto y a la obtención de valor posterior a la fabricación. La fisiocracia contenía esa transición entre el feudalismo, en donde todo giraba en torno al entorno agrícola, pero pedían con afán un capitalismo donde se evidenciara la importancia de la circulación del dinero y la generación de valor.
Aquí podemos ver la clase propietaria, que eran los terratenientes y los soberanos de la nobleza y el clero, quienes no pagaban impuestos. La fisiocracia comprendía esa transición entre el feudalismo, en donde todo giraba en torno agrícola, pero pedían con afán un capitalismo donde se evidenciara la circulación del dinero y la generación del valor. Para concluir, las publicaciones de la escuela fisiocrática sucedieron casi sin interrupción entre 1756 y 1778. A pesar de su pensamiento de cambio, los agricultores ordinarios tenían que entregar una gran parte de su producto al terrateniente y el resto estaba fuertemente grabado. La acumulación de capital a nivel de la producción era virtualmente imposible. Fue una época difícil donde los mercados interiores y las rentas personales se veían aún más limitados por la política mercantilista de reducción de salarios y otros costos de producción a fin de estimular las exportaciones, ya que éstas generaban impuestos a la nación para superar la crisis. Esperamos haber aportado a su conocimiento y muchas gracias por su atención.